Hay dos cosas importantes que necesitamos saber cuando leemos este pasaje. Una de ellas, los judíos no veían, y yo consideraría que incluso los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, no ven a los perros como cosa buena. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy en día en Occidente tenemos hoteles para perros, tenemos veterinarios, tenemos comida especial para perros y muchas cosas que usted ve aún propagandas en televisión que son especiales para perros, incluso industria de ropa y hasta calzado y gorros y de todo para perros. Pero en el contexto de los judíos, los perros no eran vistos como cosa buena. Eso es lo primero que quiero decir para que tengamos este contexto claro, este trasfondo. Y lo segundo que quisiera decir es que los gentiles eran vistos por los judíos como perros. Eso es lo primero, ¿no? Los perros no eran bien vistos y los gentiles eran vistos como perros. Entonces, ya teniendo estas dos cosas claras, podríamos irnos a la predicación basados en este pasaje, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado un mensaje de esa parte y podríamos dar una predicación con lo que dice ahí, obviamente, que había una mujer gentil que quería un milagro, más bien una liberación para su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Ella se acercó a Jesús, le pidió el milagro, Jesús le dijo que no. Entonces ella convenció a Jesús, quizás con adoración y con fe. Esa sería la historia normal que vemos en el pasaje y que yo podría animarles a cada uno de ustedes, sea como la mujer gentil que tuvo fe y adoró y a pesar de que le habían dicho que no, cambió la cosa. Sin embargo, si vamos un poco más profundo en ese mismo pasaje, vamos a ver que hay una revelación escondida allí. Hay una revelación escondida allí. Y es que aparte de que sucede lo de la mujer cananea o sirofenicia, como dicen otros de los evangelios, que ella pide el milagro y que sucede, ahí hay una revelación donde Jesús dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Lo que quiere decir que hay un pan que pertenece a los hijos y según lo que la mujer dice en fe y lo que el Señor le responde, ella lo que iba a recibir era ¿qué? Migajas. Porque cuando él le dice que no, ella le dice: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es que el Señor se sorprende y dice: oh mujer, grande es tu fe, sea contigo como has dicho. Pero lo que entendemos es que Jesús le está dando a entender: el pan pertenece a los hijos y usted no es de los hijos, usted es de los gentiles. Entonces prácticamente ella tenía todo en su contra, porque el pan de los hijos del que está hablando Jesús aquí es ¿qué cosa? La liberación que esa mujer quería era el pan. O sea, el milagro, la liberación o la intervención milagrosa del Señor a favor de una persona podría ser el pan de unos y las migajas de otros. ¿Y en qué se diferenciaría esto? En quién es la persona que necesita esto. Ahora bien, me sorprende que muchas veces vienen personas no creyentes o más bien inconversas a nuestros servicios y uno dice: vamos a orar por milagros o por los enfermos, y ellos son los que primero reciben, y uno dice: pero ¿cómo así si se supone que ellos recibirían migajas mientras que los hijos recibirían el pan completo? Entonces, para eso es esta predicación, para eso es este mensaje. Porque puede ser que hay un pan que es de los hijos que nosotros no nos estamos comiendo.
No sé si me está entendiendo. Puede ser que hay un pan que es de los hijos que usted y yo no nos estamos comiendo. O sea, hay algo que le pertenece a los hijos. ¿Puede usted decir conmigo: el pan me pertenece porque yo soy hijo? ¿Cuántos son hijos aquí? Quiero que usted sepa eso, que hay una diferencia entre el que es hijo y el que no lo es. Por allí en la calle mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura no dice que todos somos hijos. La Escritura dice que todos somos creación, o sea, criaturas. Él nos creó a todos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Jesucristo. Se les ha dado potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesús? Solamente usted puede ser hijo de Dios si cree en Jesús, se arrepiente de su pecado y viene al Padre. Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Jesucristo dijo: sino por mí. Entonces tiene que haber una diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo. Y aquí vemos que hay una revelación en esta historia, pero podríamos ir incluso más allá de la revelación que hay en esta historia, porque aquí el Señor le habla de los hijos de Abraham. Esta mujer no era hija de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham según el pensamiento de los del pacto anterior o de los del Antiguo Testamento? Ellos tenían en su mente que los hijos de Abraham eran los descendientes o los del pueblo de Dios. Pero ellos consideraban que toda persona gentil no podía ser hijo de Abraham. Ahora, la paradoja es que Abraham era gentil, porque todavía no existía el pueblo de Israel. Israel es su nieto. Entonces Israel comienza a existir después de que su nieto nace y todavía no se había formado la nación ni siquiera. Su nieto, que se llamaba Jacob, que luego le cambian el nombre a Israel, tiene hijos, y esos hijos, de acuerdo a la predicación que estábamos escuchando esta mañana, son 12 tribus, y esas 12 tribus son Israel, el país. Cuando usted dice la nación de Israel, está diciendo la nación del que antes se llamaba Jacob y que le cambiaron el nombre por Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, diga 18 años, ¿qué tenía? Tenía un espíritu de enfermedad. No dice tenía una enfermedad, no, dice tenía un espíritu de enfermedad. Quiero dejarles saber, quizás hay amigos aquí o personas que no habían oído esto, existen enfermedades, pero también existen espíritus de enfermedad. El viernes el pastor nos estaba diciendo: quizás hay aquí alguna persona que va al médico, lo examinan, le buscan aquí, le buscan allá y no le encuentran nada, pero sigue secándose, sigue muriéndose, sigue con dolores y no tiene nada, pero se está muriendo. Algunos de estos espíritus de enfermedad se manifiestan en la vida de las personas por diferentes razones. Unos porque creen estos espíritus que tienen derecho sobre la persona, porque el papá, porque la mamá, porque el abuelo, etcétera. Otros espíritus de estos se manifiestan porque a través de un pecado que la persona o sus padres hayan cometido, se abrió una puerta para la entrada del espíritu de enfermedad. Y también espíritus de enfermedad, y esto es muy común hoy en día, aunque la gente por ahí diga que las brujas no existen, dicen, pero que las hay, las hay.
¿Se ha escuchado eso? Las brujas no existen, pero que las hay, dicen por ahí. Resulta que una de las formas en las cuales los brujos y la brujería trata de atraer la gente a los consultorios es haciendo algo que se llama poniendo enfermedades postizas. ¿Por qué llega tanta gente enferma a consultorios de brujos? Porque empiezan primero a ir al médico. Tengo esto, los examinan, no les encuentran nada. Dicen, este médico no fue capaz, voy a ir por particular donde otro. Los examina y tampoco. Van a otro lugar y tampoco, pero la persona se sigue sintiendo mal. Entonces dice, ¿qué será esto? Hasta que un amigo les dice, ay, yo conozco un señor en el barrio que si usted oyera, yo tenía un vecino que tenía tal cosa y no sé qué, y él fue allá y le hicieron con una ramita por encima y le echaron un agua verde y se le quitó. Resulta que en alguna oportunidad, escuchando un testimonio de un brujo, decía este hombre que ellos mismos le ponían las enfermedades postizas a la gente y luego hacían rituales para que la persona a la que ellos habían enfermado viniera donde ellos para quitarles la enfermedad postiza. Entonces el diablo está engañando a la gente con cosas que ni siquiera a veces son enfermedades. El mal existe, pero tengo aquí buenas noticias. El bien es más poderoso que el mal. Y la fuente de todo bien es de arriba. Todo don perfecto y toda dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Ahora bien, cuando usted oiga que están tocando a la puerta de su vida espíritus malignos, espíritus de enfermedad, maldiciones que tuvo yo no sé quién y que ahora supuestamente está viniendo a mi familia, usted tiene que decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La sangre de Cristo me libró de la peor maldición, que era la del pecado y la muerte. No me va a librar de una que viene hace 4 generaciones. Imposible. La sangre de Cristo tiene poder. El sacrificio de Cristo tiene poder. Pero a veces hay hermanos que le preguntan a uno, hermano, pero ¿cómo puede ser esto posible si yo me entregué a Cristo? Y se supone que cuando yo me entregué a Cristo se cortó toda maldición. Se corta toda maldición, pero ¿qué pasa? El enemigo viene a tocar a ver si usted se asusta y deja que le, como dicen acá, no sé si en otras partes entenderán, a ver si le cuaja. O sea, usted llega al evangelio, usted no es borracho, usted no es tomador, pero su papá, su abuelo, su tatarabuelo fue borracho. El enemigo sabe que usted se entregó y que se cortó la maldición, pero él dice, pero si me funcionó con el papá, con el abuelo y con el tatarabuelo, con el bisabuelo, yo creo que de pronto él, no sé, de pronto en los genes, no sé, pues él come parecido al papá, mueve las manos, se pone las manos aquí en el bolsillo igual al papá. Cuando le da rabia, hace igual al papá. ¿Qué tal que cuando le ofrezca trago haga lo mismo que el papá? Vamos a ver. Y viene y ¿qué hace? ¿Sí me explico? Pero usted tiene la posibilidad, la oportunidad de parte del Señor de decir, no voy a abrir la puerta. Eso fue mi papá, eso fue mi abuelo, eso fue mi bisabuelo, eso fue mi tatarabuelo, pero yo estoy en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Glorificado es el nombre del Señor. Le dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ahora, qué cosa más rara. Uno diría que un espíritu de enfermedad se manifestaría en otra cosa, no en algo que se vea físicamente. Cierto que uno cuando le hablan de un espíritu de enfermedad, uno se imagina una enfermedad que no sea visible, porque uno dice si es espíritu.
Pero dice, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Hay personas que quizás están encorvadas y no hablo solamente físicamente. Hay personas que no se han podido enderezar y uno dice, ¿por qué no se podrá enderezar? ¿No será que hay algo detrás allí que no quiere que se enderece? Pero en el nombre de Jesús, la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces, en el nombre de Jesús usted puede echar fuera demonios. Cuando Jesús la vio, Jesús te ve en esta hora, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Oiga, qué terrible. ¿Usted se imagina que Dios haga un milagro aquí y que alguien se enoje? No dice, esa persona sí está muy mal. Que Dios haga un milagro y una persona se enoje. Eso es no tener compasión ni misericordia. Porque se supone que usted debe sentir algo que se llama empatía. Cuando usted ve a Dios hacer algo en otra persona, usted se debe alegrar. Dice, él se enojó. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham. Ok. En el caso que leímos al principio, la mujer sirofenicia era una gentil, pero en este caso era una hija de Abraham. ¿En dónde estaban? En la sinagoga. ¿Y cómo estaba la mujer? Oprimida por el diablo. Usted sabe que es una sinagoga, era el lugar donde se reunían familias para estudiar, para escudriñar y estudiar las escrituras. O sea que ella iba al lugar donde se estudia la escritura. Era hija de Abraham, pero estaba encorvada 18 años. Yo pregunto, ¿habrá una persona que va a los cultos? ¿Habrá una persona que dice, yo aprendí a cantar alabanzas desde la cuna y está sin poderse enderezar porque tiene algo encima que lo tiene atado por 18 años? Pero ¿sabe qué es lo bueno, mi hermano, mi hermana? Que a pesar de tener ese problema, Jesús llegó al lugar donde ella estaba. Por eso siempre le recomiendo a la gente, manténgase yendo al lugar donde Jesús va a estar. Manténgase yendo a donde se escudriña la palabra, porque algún día algo va a pasar. Porque hay gente que dice, mire que no sirve de nada ir a donde se estudia la palabra. Ojo, pero Jesús la encontró allá. Mire, la gente puede estar lo más atada que sea, pero si se mantiene en donde se habla de la palabra, si se mantiene en donde hay ambiente espiritual, algún día pasa algo. Por eso es que yo siempre animo a los padres de familia, traiga a sus hijos, traiga a sus adolescentes, traiga a esos muchachos que aunque usted lo vea sentado allí como con cara de aburrido, como que qué pereza, como que un día de esto Jesús lo ve, lo llama y lo endereza. Glorificado es el nombre del Señor. Dice aquí, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora bien, vamos a Gálatas 3:6. Si usted puede, dé gloria a Dios.
Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted le cuentan algo por, está diciendo que en lugar de eso le cuentan lo otro como si fuera eso. ¿Sí? Por ejemplo, usted necesita un mercado pero no tiene plata y un vecino suyo tiene el mercado ya hecho. Entonces usted le dice, bueno, yo voy y le hago aseo general a su casa y usted me da el mercado. Entonces le dan el mercado y en vez de plata, el trabajo le fue contado por plata. ¿Sí me explico? Le van a decir, bueno, me va a hacer un aseo general, pero que sea como de 120,000 pesos. Entonces ya la persona sabe que no es ir a barrer y trapear y ya, que tiene que ir y sacarle todas las cosas de la cocina, limpiar cajón por cajón, tiene que ir a lavar los baños, tiene que ir y buscar líquido. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a un nivel que valga los 120,000 pesos de ese mercadito que quiere. ¿Me entiende? Entonces aquí dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham necesitaba mostrarle a Dios justicia, pero como ninguno es justo en su propia justicia, yo pensaba que yo era justo. La escritura dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces la única justicia que usted y yo podemos tener es la que recibimos por el sacrificio de Cristo, el justo que murió por los pecadores. Entonces él simplemente lo que hace es creer en Dios, así como usted cree en Jesús, y Jesús le da su justicia sobre usted. Le fue contado por justicia. Sabed por tanto los que son de fe. ¿Cuántos son de fe aquí? Estos son hijos de Abraham. O sea, usted y yo, si creemos en Jesús, si creemos en Dios y a su palabra, somos hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Usted y yo, que somos gentiles, que no nacimos en Israel y que no somos de descendencia judía, somos justificados no por las obras, sino que somos justificados por la fe. Por eso es que usted pasa al frente y dice: confieso mis pecados y creo en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Cuando usted hace eso, la justicia de Cristo lo cubre. Y aunque el Padre antes lo miraba a usted y veía a un pecador que merecía el infierno, ahora cuando lo ve a usted, ve la justicia de Cristo en usted. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando el Padre mira a Pablo, ve a Cristo en él. Dice la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue bendecido. ¿Cuántos lo creen? Usted, si es de la fe, es bendecido juntamente con el creyente Abraham. Aleluya. Algunos están como asustados. ¿Será que la bendición de Abraham sí me cae a mí? Sí. Ahora, lo tremendo es que no solamente usted es hijo de Abraham, usted es hijo de Dios por adopción. Hay que aclarar esto. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. No fue creado por el Padre, porque Jesús es Dios. Jesús estaba en el Padre, porque ellos son de la misma esencia. Y cuando el Padre dijo: sea la luz, allí estaba Jesús. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Y cuando el Padre hablaba, Jesús salía.
Jesús estaba en el Padre, pero llegó un día en el cual el Padre lo introdujo en el mundo, y ese verbo, ese logos, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros como si fuera uno de nosotros. Glorificado es el Señor. Entonces Él es el Hijo unigénito, pero usted y yo somos hijos por adopción. Por eso es que debo recordarles que Jesús no es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano. Esto para aclararlo, porque hay algunos grupos que creen que Jesús es su Padre. Pero la Escritura claramente dice que Jesús oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y también en el libro en Hebreos dice: por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, porque Él es Hijo unigénito, nosotros somos hijos por adopción. Entonces dice Romanos 8:14. Recuerde, somos hijos de Abraham por la fe, pero somos hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cómo se acercaba un esclavo a pedirle algo a su amo? Así como a veces usted, cuando es empleado, se acerca al jefe: jefe, ¿será que este año me puede dar un aumento? Y usted apenas espera así a ver qué le responde. Imagínese. Y eso es con su jefe. Ahora imagínese un esclavo con un amo. ¿Cómo se acercaba? Con temor. Amo, ¿será que mañana me lo puede dar libre? ¿Cómo se le ocurre? Entonces esa persona se acercaba ¿cómo? Con temor. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, para el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Jesús es heredero, pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo si padecemos juntamente con Él. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para que estemos seguros que somos hijos de Dios. Y dos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y por qué necesitamos saber lo que Dios nos ha concedido? Porque es que a nosotros nos pasa mucho lo que dice en la parábola del hijo pródigo. Y esto lo toqué así rapidito el lunes pasado en el servicio en la escuela de oración y liderazgo. Resulta que la parábola del hijo pródigo todos la conocemos, ¿cierto? El hijo que pidió los bienes y que no sé qué, y fue y los malgastó, y que resultó por allá con con mucha hambre y queriendo comer la comida de los cerdos. Pero cuando él regresa, él dice: no, yo me voy a devolver, así me reciban como uno de los jornaleros de mi papá, al menos no voy a estar aguantando hambre. Me regreso. Y cuando él regresa, sucede que el padre se alegró, lo vio a la distancia, salió corriendo, lo abrazó,
lo besó, lo trajo, le mandó a cambiar la ropa, le mandó a poner anillo, preparó una fiesta, trajeron música, mandó a matar al becerro gordo. Y cuando están en eso, llega el hermano mayor. Y eso que le pasó al hermano mayor es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dice la escritura en Lucas 15:25: y su hijo mayor estaba en el campo, o sea que trabajaba. Cosas buenas que tenía el hijo mayor: trabajaba, había estado en la casa de su papá, no se fue a loquear. Cuando el otro pidió todo, él no pidió nada. Uno dice, bueno, parece un hijo bueno. Estaba trabajando, estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo sé que esta parábola representa y refleja a los judíos y a los gentiles, pero aquí lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y dice: entonces, ¿qué pasó con el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mire que él está diciendo al padre que yo te he servido y que nunca te he desobedecido. Como hay muchos creyentes sirviendo al Señor y que tratan de ser obedientes a Él, pero dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escuché eso. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y hay gente que dice: uy, tan malo ese padre de familia, nunca darle ni un cabrito para que se gozara con sus amigos. Y lo que dice él: pero cuando vino este tu hijo, este gentil, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, necesitamos el Espíritu de Dios para que nos recuerde lo que nos ha sido concedido, porque nos puede pasar como le pasó al hijo mayor. Él estaba quejándose porque nunca le habían dado ni un cabrito, y el papá le dijo: pero hijo, todos estos años has estado conmigo y todo esto es tuyo. ¿Sabe qué quiere decir? Que hay muchas cosas que usted y yo tenemos que se supone que son nuestras y ni siquiera sabemos. Pero cuando viene alguien de afuera y dice: ay, necesito un milagro, y Dios lo hace, estamos como el hermano mayor. Pero ¿cómo así? Tantos años que yo orando, que yo ayunando, que yo esto, y llegó a este nuevo y oró como 3 cultos y ya Dios le respondió. Entonces nos enojamos, y a veces es porque no entendemos, no sabemos que muchas de las cosas que estamos ahí, como que será que Dios me la pueda, resulta que esas cosas ya eran mías. Gloria a Dios. Eso pasa como cuando usted le pide a alguien que si le puede dar un dinero y la persona le dice: sí, yo le doy la plata. Y pasan 3 días y usted nada, que la persona me llama para decirme que sí, le doy la plata. Y nada, y necesito la plata, Y usted se encuentra, a los 4 días se encuentra la persona: oye, usted no me había dicho que sí me iba a hacer el favor de la plata. Le dice: claro, cuando yo le dije, yo le consigné. Usted tiene esa plata en el banco. Es que yo no tengo las notificaciones en el teléfono que me avise que ya me consignaron.
Entonces el problema está no en que no tenía la plata, es que no sabía que ya tenía la plata. ¿Qué cosas ya tienes que no sabes? Gloria a Dios. ¿Qué cosas ya tienes que no sabes? O mejor dicho, para decirlo más claro, ¿a qué cosas tienes derecho? Es como cuando hay un paquete, un plan que incluye las comidas, y usted se hospeda en el lugar y sale todos los días a comprar la comida en los restaurantes y luego regresa y se entera que toda la comida estaba incluida y era buffet. Usted dice, ay, y yo gastando. Terrible, ¿cierto? Resulta que de acuerdo a Mateo 15, en la historia que estábamos viendo de la mujer sirofenicia, que ella fue atrevida para pedir lo que no le pertenecía. Oiga eso. O sea, a ella sí no le pertenecía y ella sí se atrevió a ir donde el Señor y a molestar y a importunar. Y el Señor tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? No he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted no es de la casa de Israel, usted es gentil. Pero ella dice, esta es mi oportunidad. Ahí está Jesús, voy a molestar. De pronto se están fastidiando los discípulos que están con el Señor. Señor, mire, despide. Ellos empiezan, Señor, despídela. Mira que esta mujer está dando voces tras nosotros. Y qué pereza, qué fastidio. Pero ella dice, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Voy a tomar lo que no me pertenece. Pero cuando el Señor responde, suelta una revelación donde dice, eso que esta mujer quiere que no le pertenece, es algo que le pertenece a los hijos de Abraham. Pero imagínense, no lo estaban aprovechando. Tristemente, he estado en muchos servicios en los cuales he visto personas enfermas. En un servicio en el cual yo sé que el poder de Dios se está moviendo, he visto personas pasar para recibir oración y he visto muchos otros que yo sé que necesitan no pasar. Si ha visto, no. Es más, ¿cuántos a veces hasta se nos olvida que tenemos un problema, ¿cierto? Y están ministrando específicamente ese problema y nosotros estamos allá. Porque a veces se nos olvida lo que Dios nos ha concedido. Como nos decía el pastor el viernes, a veces hay momentos en los cuales que tenemos que decir hasta aquí. Ya no más. Ya fui al médico muchas veces. Ya me diagnosticaron aquí. Ya esto y lo otro. Ya hice la dieta. Ya hice el ejercicio. Ya puse de mi parte y como que todo empeora. Señor, yo soy hijo de Abraham. Y si la mujer sirofenicia dijo que aún de las migajas, yo en esta hora vengo a reclamar el pan. Y me quiero comer el pan completo. ¿Cuántos quieren el pan? Yo quiero el pan. Yo no quiero conformarme con las migajas, Señor. Oh, yo no sé si aquí hay gente en este lugar que dice, yo no quiero conformarme con las migajas. Yo entiendo que tengo una herencia porque soy coheredero juntamente con Cristo. Si es que juntamente con Él he padecido, y si he padecido, se han burlado de mí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, mis compañeros me han dicho, ahí va la aleluya, ahí va ahí va esta otra. He padecido juntamente con Cristo. He pasado por luchas, por pruebas, por tribulaciones. El diablo me ha atacado. Entonces quiere decir que tengo una herencia. Soy coheredero. Y en esta hora, Señor, voy a aprovechar que te veo y voy a ser atrevido.
Yo no conozco cuál es la necesidad que tú tienes, pero lo que sí te puedo decir es que Dios tiene todo el poder para intervenir, sea cual sea el problema, sea cual sea la necesidad. Es más, hay tantas cosas en nuestra vida que no deberían estar. Hay tantas ataduras y situaciones y malas atmósferas y opresiones de las tinieblas a veces en los hogares, en las casas, que no deberían estar. Porque la palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra dice que el enemigo vendrá como ríos, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. La palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra del Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. La palabra ya nos ha hablado de la herencia que tenemos en Él. ¿Sabe qué dice el Señor? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Acuérdese que estamos hablando de hijos. Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas. Porque está en dos evangelios. En uno está hablando en el contexto de dar el Espíritu, y en otro dice: dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Si su hijo le pidiere un huevo, le dará un escorpión. O si le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Cuántos son hijos de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mire otra vez, aparece hijos y aparece pan. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora alguien diría, debería primero decir: perdona nuestras ofensas y luego dame un pan. ¿Cierto que ese sería el orden? Perdona nuestras ofensas y dame un pan. Pero ¿sabe qué dice? Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. O sea, eso sabe que refleja la misericordia de Dios. Aleluya. Eso también sabe que refleja que cuando Dios te da el pan, cuando Dios te da la palabra, te hace ir y darte cuenta que tienes que pedir perdón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuánta gente está lista aquí en este lugar para decir: Señor, dame el pan en esta hora. El pan pertenece a los hijos. La liberación pertenece a los hijos. La sanidad pertenece a los hijos. La provisión pertenece a los hijos. La palabra pertenece a los hijos. Somos herederos.